Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí y gracias por seguir apoyando el canal. Bueno, este día tengo el segundo video sobre antropología y es que hace más o menos un año yo hice un video sobre los principios de la antropología y qué es la antropología y cómo se divide la antropología, y el video pues lamentablemente no tuvo los views que yo esperaba, y después dije, bueno, la verdad es que el canal algún día va a comenzar a crecer y YouTube va a comenzar pues a recomendar mis videos. Y justamente así ha pasado, el canal está creciendo un montón y el video de antropología pues está comenzándose a ver más. YouTube está promocionándolo y me doy cuenta de que hay muchos estudiantes de bachillerato, de secundaria, estudiantes que están en universidad, pues que han visto el video y que me han dejado algunos comentarios y les ha gustado mucho. Es un video que yo planteé como algo básico, que es la antropología y cómo se divide. Y dije, bueno, creo que es el momento de hacer un segundo video que trata sobre la visión del antropólogo, como una segunda parte de la serie de antropología, que espero que no solo van a ser 2 videos, sino van a ser muchos más. Para comenzar, tenemos que plantearnos que la antropología pues no nació con ese nombre, sino nació como la ciencia de la historia. Eso más o menos lo hablamos en el video pasado, que se lo voy a dejar en el enlace aquí abajo en la descripción del video o en una tarjeta que tendría que aparecerles en estos momentos arriba de la pantalla. En esa época pues no se tenía un nombre, las ciencias sociales no carecían de nombre y se le llamaba las ciencias de la historia. O sea, la sociología pues no tenía nombre como sociología, la antropología pues no tenía nombre como antropología, se llamaba la ciencia y la historia. Todas las ciencias, incluso la física, la química, la biología, pues fueron adquiriendo nombre en el transcurso del desarrollo y el transcurso del tiempo. La geología obtuvo después su nombre. No crean que un día a otro un científico dijo, bueno, inventemos la geología. La manera en la cual los seres humanos organizaron el conocimiento y fueron cayendo en cuenta de que tendría que haber ciencias y que tenía que llamarle de alguna forma un proceso. Algunas ciencias que son muy antiguas, que ya se les llamaba algo parecido, por ejemplo la astronomía. La astronomía es una ciencia muy antigua. La física también ya se le llamaba física desde muchísimo tiempo antes de que viniera la revolución científica. Y es que la revolución científica tuvo muchísimo peso. El método científico que desarrolló las ciencias naturales supuso que se podría inventar una ciencia del ser humano, una ciencia que, así como había una física, así como había una química, así como había una biología, también era posible desarrollar una ciencia humana que podría descubrir los principios básicos de la humanidad, o enunciar las leyes universales del ser humano. Cuando me hablo de leyes no me estoy refiriendo a lo legal. Esa es otra cuestión. Estamos hablando de las leyes, así como las leyes de la física que explica el universo desde la visión materialista. Entonces se decía, bueno, debe haber algún tipo de ley que rija a los seres humanos. En el transcurso del desarrollo de las ciencias sociales nos hemos dado cuenta de que no va por ahí la cosa, que hay una diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. O sea, no es lo mismo explicar una estrella o explicar cómo funciona, porque hay terremotos, o explicar cómo es el clima, que explicar cómo actúan los seres humanos. Esa es una cuestión muy compleja y muy diferente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que debería tener una visión antropológica de una visión, por ejemplo, de las ciencias naturales? En primer lugar, hay que considerar de que tenemos que tener claro eso, que la particularidad humana es en sí una cuestión muy difícil y que es incomparable con las visiones de las ciencias naturales. Obviamente hay ciertos límites, hay ciertas áreas un poco grises, porque obviamente los seres humanos somos parte de la realidad física, y obviamente por la medicina, la medicina se basa muchísimo en la biología. Es decir, nuestro cuerpo está constituido
por tejidos, por células y obviamente hay moléculas y evidentemente el estudio molecular del ser humano es muy importante. Pero cuando comenzamos a hablar sobre el comportamiento, hay maneras cuantitativas de estudiar el comportamiento humano, pues a través de la estadística, a través de análisis cuantitativos de cómo actuamos, pero la visión de lo cualitativo de aquello que no es objetivo, sino lo subjetivo que somos los seres humanos, ese es uno de los grandes, por así decirlo, desafíos que tiene las ciencias que tratan de explicar el ser humano. Evidentemente, la ciencia antropológica es una ciencia que utiliza un método científico, pero que se encuentra con esos grandes desafíos de querer objetivizar la subjetividad del ser humano. Es decir, es muchísimo más fácil explicar por qué explotan las estrellas, explicar por qué el ser humano actúa de la manera de pronto tan irracional como lo es. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, de que deberíamos tener la visión antropológica. Bueno, ya les dije que tenemos que separar, tenemos que estar bien claros en que somos un ente muy subjetivo y entender que es un problema de abordaje. No es lo mismo el objeto de estudio de las ciencias naturales que con las ciencias humanas. Ahora, hay dos conceptos que de pronto nos ayudan. Por ejemplo, el concepto de cultura y el concepto de sociedad. El concepto de cultura, que son las costumbres, que son aquellas las costumbres de un pueblo, las costumbres de una sociedad, de un grupo de humanos, y lo social, las relaciones que ocurren entre los grupos de seres humanos. Consideren una cosa, que los conceptos de cultura y sociedad fueron conceptos que se fueron construyendo con el tiempo. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, por el siglo XIX más que todo, el concepto de cultura es un concepto muy alemán. Y esos conceptos pues, nos han llegado actualmente a nosotros. El concepto de cultura, es decir, comprender las costumbres y qué consisten esas costumbres y qué representan esas costumbres en la sociedad. Hay que estar claro sobre eso para tener una visión antropológica. Hay que comprender las costumbres, hay que comprender en qué consisten esas costumbres y hay que comprender qué representan esas costumbres para las sociedades. Van a ver que las costumbres pues no solamente son cosas que nos acostumbramos a comer de cierta forma, ¿no? Van a saber que hay cuestiones más complejas que una simple costumbre. Y lo otra es conocer cómo los grupos de humanos se relacionan entre sí, cuáles son las relaciones que se establecen entre sí. Evidentemente, pues se puede mantener una visión crítica de esas relaciones, porque las relaciones no solamente son horizontales, son verticales. Hay relaciones de poder entre ellos. Hay relaciones de parentesco que también tienen que ver con relaciones de poder. Hay que separar lo particular de lo general. Es decir, que por ejemplo, puede ser que en un pueblo se diga que la gente cree tal cuestión, pero de pronto, obviamente, vamos a saber que hay individuos que no van a corresponder con lo que la mayoría piensa. Evidentemente, esa idea de lo general y lo particular, pues hay que saberlo manejar. Hay que saber manejar eso y hay que saber los niveles en los cuales estamos haciendo una, una aproximación antropológica. Porque si nos metemos muy en lo particular, pues vamos a caer pues, en lo psicológico, vamos a caer en la psique. Si nos metemos muy en lo general, pues entonces ya vamos teniendo una visión mucho más macro, mucho más general de la sociedad y vamos a tener una visión pues, mucho más completa, mucho más cercana a lo antropológico. Es decir, que hablando sobre las costumbres, pues hablando sobre las relaciones, entonces hay que comprender el poder dentro de las sociedades. Hay que comprender cómo funcionan las economías de las sociedades. Hay que comprender esa dimensión económica. Hay que comprender cuáles son las reglas que las sociedades tienen, porque las sociedades tienen reglas. Aquí les he puesto yo las reglas del matrimonio. De hecho, es muy interesante comprender cómo las sociedades, cómo los grupos sociales establecen vínculos filiales entre ellos, cómo que se matrimonian, con quienes se están casando, cómo es el proceso del matrimonio,
qué tipo de reglas hay en ello. Los antropólogos del principio del siglo XX pues hacían mucha importancia las reglas del matrimonio en otras sociedades. Actualmente no se da mucho, pero yo se las he puesto acá porque también es parte y explica muchísimas cosas de las sociedades. Otra cosa son las prohibiciones, aquello que las sociedades dicen que no se debe hacer, que tiene que ver, por ejemplo, con la regulación del incesto, con quienes no se pueden casar, con quienes no pueden establecer una relación pues matrimonial o una relación sexual. Es decir, las reglas del matrimonio y las prohibiciones sobre ello pues están vinculadas. Otra cosa es la cosmogonía, cómo las sociedades ven la realidad. Ellos creen que fueron creados por un dios o por una serie de dioses. Hay una diferencia muy particular y muy fundamental entre las sociedades de Sudamérica, sociedades de Centroamérica, con la India o con sociedades africanas o con sociedades europeas. Si jugamos a comprender la cosmogonía, si empezamos a ver cómo los pueblos de la India, los pueblos de Sudamérica, de Centroamérica, de África, de Asia y de Europa, los pueblos nativos de Canadá o de Estados Unidos, vamos a ver cómo es incluso las sociedades modernas tienen cosmogonías muy particulares, cómo ellos creen de que el universo o cómo ellos creen que todo esto existe, o si creen que hay fantasmas, por ejemplo, si creen que hay un tipo de demonios. Evidentemente no estamos hablando de que los demonios existan o que existan esos seres como seres reales. Estamos hablándolo dentro de un tema antropológico. Otra cosa son los mitos, los rituales, la religión, como que está, obviamente los mitos, los rituales, la religión están conectados con la cosmogonía, están conectados con las prohibiciones, están conectados con la economía, están conectados con el poder, están conectados con la política. Y de pronto vemos que hay conceptos que aparecen en la religión que están conectados con mitos, que están conectados con rituales, que están conectados con la manera en que las sociedades están viendo la realidad donde están viviendo, que están vinculados a las prohibiciones, a la economía, a quién tiene el poder y a quién se da el poder. Todo esto es como un paquete que hay que ir comprendiendo y hay que ir analizando y hay que ir viendo, y esa es la visión general que tiene que tener el antropólogo de una sociedad. Otra cosa son las creencias, incluso la magia, el animismo, son costumbres que hay que considerarlas y hay que tenerlas en cuenta para comprender pues, las sociedades. Otra cosa importante, y eso es sumamente cierto, es que de pronto se pueden hacer una especie de comparaciones entre creencias, visiones del mundo y costumbres de una sociedad con otra, pero sin considerar que una de ellas sea superior a otra, sino simplemente particulares. Eso es lo que se le conoce como el particularismo, es decir, que no hay una sociedad superior y otra inferior. Pero vamos a hablar un poco sobre el particularismo en otro video. Bueno, espero que les haya gustado este video sobre la visión antropológica. Si ustedes tienen algún tipo de comentario, por favor déjenlo en la área de comentarios. Este es el segundo video de la serie de antropología. Ya como les dije al principio del video, pues ahí ya hay uno sobre antropología y este vendría a ser el segundo. Voy a hacer otro más y otro más, quizás unos 4 o 5, bueno, no sé cuántos videos pueden hacerse de antropología. Pueden hacerse muchísimos. Así que vamos con este segundo video. Como les digo, si les gusta el canal, pues por favor suscríbase. Es súper fácil, solo denle a la tecla de suscripción, selecciónela y seleccione la campanita. Hay también videos de otros temas de geología, temas de dinosaurios, temas de astronomía, temas de ciencia en general que ustedes pueden ver en el área de los videos. Bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.